en un pequeño pueblo llamado Villa del Sol, donde todos se conocían y los chismes volaban más rápido que el viento. Que en este pueblito vivía Sofía, una chica de 20 años llena de sueños y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero como en toda buena historia, no todo era perfecto. Sofía trabajaba en la panadería de su abuela, un lugar que siempre olía a pan recién horneado y donde las risas eran tan comunes como el pan dulce. Sin embargo, Sofía soñaba con ser diseñadora de modas y mudarse a la gran ciudad. Había ahorrado cada centavo y por fin había conseguido una beca en la prestigiosa escuela de moda. Justo cuando estaba a punto de dejar su pueblito y embarcarse en su nueva aventura, una tragedia golpeó su familia. Su abuela, su pilar y apoyo, sufrió un grave accidente y quedó postrada en cama. Sofía se vio obligada a abandonar sus sueños para cuidar de su abuela y hacerse cargo de la panadería. Sus planes se desmoronaron en un abrir y cerrar de ojos. Se sentía atrapada y frustrada, preguntándose por qué la vida era tan injusta con ella. Los meses pasaron, y aunque Sofía cuidaba a la abuela con todo el amor del mundo, no podía evitar sentir un vacío en su corazón. Se había resignado a una vida que no había elegido. Una noche, mientras lloraba en silencio en su habitación, su abuela la llamó. Con una voz suave y llena de sabiduría le dijo: «Todo pasa por una razón, Sofía. Quizás ahora no lo entiendas, pero algún día lo harás». Sofía, aunque agradecía por las palabras de su abuela, seguía sin encontrar consuelo. Pero algo cambió en ella esa noche. Decidió no rendirse y buscar la manera de encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y sus sueños. Empezó a dibujar bocetos de vestidos en su tiempo libre y a aprender todo lo que podía sobre diseño de moda en internet. Un día, mientras atendía la panadería, entró un hombre mayor y elegante. Era Roberto, un famoso diseñador de modas que había decidido visitar el pueblo en busca de inspiración. Al ver los bocetos de Sofía colgados en la pared de la panadería, quedó impresionada. Le pidió ver más de su trabajo y quedó maravillado por el talento de la joven. Roberto le ofreció a Sofía una oportunidad que cambiaría su vida: ser su aprendiz en la ciudad. Esta vez, con el apoyo de su abuela, Sofía pudo aceptar la oferta. Mudarse a la ciudad y trabajar con Roberto fue un sueño hecho realidad. Aprendió de los mejores y, con el tiempo, se convirtió en una diseñadora reconocida. Pero la historia no termina ahí. Con el éxito de su carrera, Sofía pudo abrir una boutique en su pueblo natal, donde empleó jóvenes con sueños como los suyos. Además, estableció una fundación en honor a su abuela, ayudando a familias que necesitaban apoyo en momentos difíciles. Una tarde, mientras estaba sentada en su boutique, recordó las palabras de su abuela: «Todo pasa por una razón». Comprendió que si no hubiera pasado por esas dificultades, nunca habría descubierto la fuerza y determinación que tenía dentro de ella. Las pruebas de la vida la habían moldeado y llevado a un lugar que nunca había imaginado. Así, Sofía aprendió que cada obstáculo, cada momento de dolor, tenía un propósito. Todo lo que había pasado la había llevado a donde estaba hoy. Y por eso estaba agradecida. Y cada vez que alguien entraba a su boutique y le preguntaba cómo había llegado hasta allí, les contaba su historia, asegurándose de que comprendieran que, en la vida, todo pasa por una razón. Queridos amigos, espero que la historia de Sofía les haya tocado el corazón. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen insuperables, pero es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. Nunca olviden que, aunque no entendamos el porqué de las cosas en el momento, cada experiencia nos lleva a donde debemos estar. Hasta la próxima.